la palabra el senador Pablo Yedlin. Señor presidente, y la verdad que celebro que estemos preocupados por la justicia y que debatamos o estemos a favor o en contra de cómo trabajó el Consejo de la Magistratura en los últimos años, pero el tema que hoy nos trae acá es un tema que es muy específico, obviamente de difícil comprensión para la población general, pero de enorme importancia para la institucionalidad de la Argentina. La Constitución Nacional, y si me permite, presidente, voy a leer un artículo. En su artículo 114 establece que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. Y sigue, en párrafo siguiente, el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre las representaciones de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Eso dice el texto de la Constitución. Hoy se hizo bastante espiritismo, hoy acá, diciendo que el espíritu de la Constitución dice una cosa o el espíritu de la Constitución dice otra, pero me gustaría traer la palabra del convencional Enrique Paxao, de la Unión Cívica Radical, que fue miembro informante en la convención del año 1994, cuando se sancionó el Consejo de la Magistratura, y que voy a leer en forma muy sucinta, si me permiten. Dice: se asigna también a este Consejo importantes funciones, revirtiendo así una tendencia que a lo largo de este siglo y particularmente en los últimos 50 años ha llevado a concentrar en uno de los órganos que ejercen el Poder Judicial de la Nación, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de los poderes de administración correspondientes a un conjunto de órganos descentralizados entre sí, y sigue. O el otro párrafo donde él mismo dice: en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces, cuya misión es la de decidir casos concretos, puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. Señor presidente, compañeros senadores, la verdad es que lo que estamos discutiendo acá es justamente entender que la Constitución en ningún momento en este órgano creado en el 94 preveía que sea el presidente de la honorable de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia quien presida el Consejo de la Magistratura. Es verdad, lo presidió a partir del 97 por una ley particular en ese momento, pero no es ni lo que dice la Constitución, ni está en el espíritu de los constituyentes que así sea. Todo lo contrario, el Consejo de la Magistratura tiene como objetivo ser un órgano equilibrado que permita la designación, sanción y administración de la justicia. Poner de presidente en este órgano al presidente de la Corte Suprema de Justicia generaría un real desequilibrio, más allá del desequilibrio encontrado en este fallo de inconstitucionalidad. El fallo de inconstitucionalidad, se dijo, pero vamos a repetirlo, tiene que ver en la asunción de que la suma del poder político, entre comillas, que muy bien se aclaró acá, es muy relativo de cómo se considera, pero la suma de senadores, diputados y el representante del Poder Ejecutivo tenían o podrían tener, a partir de la reforma del 2006 o de la ley del 2006, quórum por sí mismo. Porque en el 97 eran 9 del 19, no conseguían quórum. En el 2006 somos 7 de 13 actualmente, conseguimos quórum. Y por lo tanto la Corte ha dicho, después de 16 años de una ley que funcionó y después de 6 años de una demanda de los abogados de Cava, ha dicho que esa llegada del quórum del poder político desequilibra el Consejo de la Magistratura. Muy bien, lo que hay una sola cosa en la Argentina que tenemos que claramente en nuestra República aceptar es que quien define si es constitucional o no es la Corte Suprema de Justicia. Así que si la Corte Suprema dijo que es inconstitucional, nosotros podremos decir 16 años, 6 años, la oportunidad, el momento, pero es inconstitucional.
Por lo tanto, los proyectos presentados, y en este sentido me parece que hay bastante concordancia, ambos, tanto el de la oposición, el nuestro, los que después se sumaron, establecen que la suma de senadores, diputados y del Poder Ejecutivo no logran quórum propio. Y en ese sentido, todos los proyectos son virtuosos y me parece que todos van a pasar el control de constitucionalidad. El fallo de inconstitucionalidad no menciona la presidencia porque aparte, insisto, no está en el espíritu de nuestra Constitución vista por la Convención Constituyente que el mismo presidente de la Corte sea el presidente. Por eso a veces a uno le sorprende la obstinación de ponerlo al presidente de la Corte, generando un desequilibrio que sí va a ser considerado o debiera ser considerado inconstitucional. Y para terminar, me parece que tiene unas cosas muy positivas. Me parece que el tema de género y el poder incorporar a la amplitud de género en esta ley me parece una cosa muy interesante. Y también el tema de la mirada federal, que va a permitir que cuando se trate para cubrir las vacantes de un juez de Tucumán, podamos en Tucumán tener nuestra opinión. Y por supuesto también festejar como médico la posibilidad que como senador también un médico pueda ser parte del Consejo de la Magistratura, porque en ningún momento, salvo ser senador, la ley o la Constitución exigía otra cualidad. Así que simplemente eso, señora presidenta. Muchas gracias y nada más.